8:27 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por Playtop Radio. Estábamos hablando de los videojuegos y de todas las virtudes que tiene jugarlos, ¿no? De manera responsable, pero agudiza los sentidos, genera disciplina, incluso constancia en muchos casos, dependiendo de la dificultad del juego, te enseña de cultura general, te da capacidad para aprender otros idiomas, historia, sin duda alguna. Sí, digo cultura general porque dependiendo del videojuego cambia, ¿no? Pero ¿quién no se sabe muchas banderas gracias a FIFA, por ejemplo? O capitales de países, o sí, geografía en general, o sea, son muchas virtudes. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar con alguien que está utilizando esto como base educativa, creo yo, ¿no? Muy interesante, y de hecho nos alegra mucho tenerlo en el programa porque ya que somos los dos, César, fanáticos de los videojuegos, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ya con nosotros está en línea Jesús Lara. Él es profesor en el Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en la ciudad de Caracas, da la materia de soberanía, es uno de los profesores más jóvenes del colegio, y la particularidad de su caso, y por eso quisimos entrevistarlo y hablar con él, es que creó toda una especie de salón de clases virtual en el videojuego Habbo para que sus alumnos se sintieran, me imagino yo, motivados a asistir a clases en medio de la pandemia. Jesús, muy buenos días, te saludan César Kensen y Antonia Bellás, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Me alegra muchísimo compartir con ustedes en esta mañana y, bueno, agradecidos por la invitación. Muy motivado, bueno, de compartir con ustedes la experiencia. Claro que sí, el gusto es nuestro, además de poderte dar humildemente esta pequeña ventana para que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Porque yo creo que al igual que personal de la salud, Jesús, y te lo digo con mucha sinceridad, los docentes son los otros héroes, ¿no? De esta situación. Totalmente. Que ha mantenido viva la vocación para seguir enseñándole a los muchachos a pesar de las dificultades. Entonces, para iniciar, quisiera que tú mismo nos cuentes, bueno, cómo nació esta idea de Habbo, cómo la llevaste a cabo y cuáles han sido los resultados hasta ahora. Sí, bueno, apenas anunciaron la pandemia en el mes de marzo, me preocupé muchísimo, ¿no? Como todos sabemos, el siglo XXI ha traído dentro del aula diversos distractores para los estudiantes. Entonces, imagínense, en el aula de clase ya para mí era un reto persuadir a los estudiantes frente al distractor del teléfono, la tecnología, el compañero de al lado, la ventana, etcétera. Entonces, cuando llegó la pandemia dije, imagínense, wow, ¿cómo hago ahora para persuadirlos desde la casa? Donde están, bueno, los problemas del hogar, más la situación familiar, más los distractores tecnológicos, más la televisión. Es decir, tengo muchísimos obstáculos para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, yo me di cuenta en el aula que mis estudiantes, bueno, son básicamente nativos de una era tecnológica, ¿no? Dependen casi que del teléfono. Es una generación que necesita utilizar la tecnología, bueno, porque son herederos de esa generación. Sí. Quizás nosotros vemos la tecnología como una herramienta, pero para ellos no, esta es una generación que lo ve como una necesidad. Es casi el teléfono es una extensión de su cuerpo. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue utilizar la tecnología como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Cuando yo era adolescente en el liceo yo jugaba Habbo, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales. Entonces los videojuegos desarrollan algunas competencias desde el punto de vista cognitivo que permiten llegar a esta generación de manera efectiva. Y bueno, yo dije, yo voy a utilizar un videojuego para enseñar geografía, historia y soberanía en el Colegio San Ignacio. Bueno, y me atreví a utilizar esta herramienta en donde diseñamos un aula virtual, ¿sí? Con todas las características físicas del Colegio San Ignacio dentro de este juego. Para quienes nos escuchan, Habbo es una red social, al igual que Instagram, al igual que Facebook, es gratuita, no hay que descargar ninguna aplicación. Es un videojuego donde los estudiantes, básicamente se convierten en un avatar, ¿no? En un muñequito personalizado. Yo blindé esta red social porque al igual que cualquier otra puede generar, por supuesto, problemas frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cuando ingresas a esta red social, tienes un colegio San Ignacio para ti y es privado, tiene un acceso restringido. Evidentemente la idea empezó muy básica, con un salón de clase, no sé quiénes han estado, si ustedes llegaron a jugar alguna vez Habbo, pero era muy humilde. Cuando esta idea se viralizó, me llamaron los creadores del juego, los que llaman los programadores. Ajá. En Venezuela son los programadores, y me dijeron, profesor, nos interesa muchísimo esta idea, darle un poco más de forma a la idea, y quienes tengan la oportunidad de ver mis redes sociales podrán ver que el juego básicamente recrea físicamente
al Colegio San Ignacio, tal Wow, cual o sea, como hoy lo conozco. genial. Los programadores se interesaron y te brindaron la asesoría, el apoyo técnico, me imagino, para recrear, estéticamente hablando, de la forma también más fidedigna posible el colegio, ¿no? Para que motivaran más a los muchachos. Sí, correcto, porque bueno, es una red social que para tener privilegios y comprar arquitectura dentro de él tiene un costo, ¿no? En dólares, Claro, básicamente. Exacto. Entonces, bueno, yo no tengo la posibilidad de eso. Yo lo que tenía son unos muebles básicos, por así decirlo, dentro del juego. Ellos contactaron conmigo, se pusieron a la orden y diseñaron dentro del juego básicamente Qué la estructura maravilla. física. Sí. Y bueno, maravilla. me pidieron ser colaborador. El Colegio Washington también tiene profesores con aulas dentro de How. Y bueno, los estudiantes pueden entonces aprender, se conectaban en el juego a las horas académicas establecidas y entraban. Qué maravilla. Fíjate, esto es algo que me llama la atención, porque precisamente yo tengo una hija ya de 13 años para 14, y uno de los procesos que se ha hecho complejo precisamente es mantenerle la atención en cuanto al horario, o sea, o de cierta forma mantenerle el horario de clase estando en casa. Ha sido complicado, pero de esta forma, oye, aún en forma virtual, por un lado, no solo que mantiene cierta rutina que los muchachos necesitan mucho, sobre todo en el área educativa, evidentemente, sino que al mismo tiempo es interesante, porque al mismo tiempo te crea esta expectativa. Incluso yo, que no estoy estudiando en el San Ignacio, me interesaría entrar para decir, oye, Claro. vale, me encantaría ver ahora la institución en Habbo Hotel, porque es algo que destaca por encima de lo que comúnmente uno se ve. Ahora, mi pregunta, Jesús, que va con esto, ¿qué tanto, me imagino que tu visión de los videojuegos al inicio o antes de esto era particular, ahora qué tanto apoyas, evidentemente con ciertos canales de regularización, qué tanto apoyas los videojuegos para la enseñanza? En el caso, por ejemplo, de Habbo, de Minecraft, yo lo comentaba por el grupo del programa, Assassin's Creed, por ejemplo, me ayudó con mi hija para empezar a interesarla en la historia. No es que de ahí van a aprender todo, pero se interesan. ¿Cómo es tu posición ahora con los videojuegos? Sí, mira, algo fundamental que debemos tener en conciencia es que los videojuegos son una herramienta para la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y que además generan diversión, y la diversión puede generar aprendizaje significativo. Hay un mito de que un salón que sea desordenado, donde se esté la gente riendo, un salón no se genera aprendizaje, porque estamos acostumbrados a ese viejo paradigma de los docentes, que un buen docente es aquel que tiene un orden en el aula, Claro, lo que con llaman control. lo que llaman control de grupo, ¿no? Eso es un paradigma que hay que romper definitivamente. Ya estamos en una generación con aula invertida, donde el estudiante es el protagonista de ese proceso. Y si el estudiante está interesado en redes sociales, quiere estar en Instagram, quiere estar en TikTok, quiere estar jugando, gran cantidad de cosas, entre ellos los videojuegos, entonces el docente debe ir a su espacio, porque a fin de cuentas ellos son, desde el punto de vista de mercadeo, nuestros clientes que debemos satisfacer. Claro. Entonces los videojuegos cumplen un rol pedagógico fundamental, porque en la medida que el joven se está divirtiendo, hay una interacción de neuronas, de energía entre ellas. Totalmente. Y está lo que llaman algunos neurólogos la etapa ajá, cuando el estudiante dice, imagínese, y llegar a esa satisfacción del estudiante, sí, a esa etapa, es lo que tenemos que lograr. Mira, mis estudiantes ingresan al juego, ¿verdad? La mayoría de ellos, antes de ingresar al aula, está jugando dentro del juego, porque el juego te permite, hacer mil cosas. Les comento de forma anécdota que yo soy fanático de Harry Potter, y yo entré a Habbo porque quería estar en Hogwarts, quería ser estudiante de Hogwarts. Imagínate. Claro. Entonces, qué maravilla. El juego se adapta a tus necesidades. Yo tengo estudiantes que son del FBI y llegan al colegio con su uniforme del FBI. Claro, porque se cambian, personalizan el avatar, ¿no? Correcto, se cambian y luego entran al aula, ¿no? Y sí, y algunos tienen familia. ¿Qué tanto problema? Y que para los estudiantes, ¿qué tanto problema es que, oye, el uniforme correcto? Aquí más bien buscan que sea exacto el uniforme, imagínate tú. Correcto. Entonces, más bien el único problema que he tenido es que me han llamado papás a decirme, profe, ¿cómo es eso que tiene que estar hasta las 3 de la mañana metido en Habbo? Entonces tuvimos que enviar un documento. La mentirita blanca. Sí. Al profesor le dice, no, ese es el profesor que me dice tengo que estar aquí y ganar puntos de rasgos. Tengo que estar hasta las 3 de la mañana en Habbo. Ese fue el único problema que yo tuve, pero es satisfactorio que los chamos querían entrar a la clase, porque además es un espacio para sociabilizar el contenido, ¿no?
Claro. En ningún momento el juego sustituye la estructura de la clase completa. Claro. Tampoco caemos en el simplismo académico, que es uno de los grandes miedos de algunos colegas educadores. Bueno, no, está jugando, ¿qué tanto va a aprender porque eso es un jueguito? Y no, desde el punto de vista pedagógico, estamos blindando el proceso. Se genera una gran cantidad de competencias, bueno, que el estudiante puede, bueno, desarrollar de manera magnífica a través de lo que algunos llaman un jueguito, pero que genera grandes satisfacciones en el proceso. Entiendo. Entonces, bueno, ha sido un éxito. Nosotros hemos utilizado las redes sociales. Un día me imaginé, bueno, si estamos utilizando Instagram, imagínense a Simón Bolívar escribiéndole un DM Manuelita. O imagínense al negro. Oye, no sé si lo pudiésemos leer en horario supervisado, profesor. Claro. Correcto. Entonces, bueno, recreamos un Instagram histórico. A cada uno de mis estudiantes les asigné un personaje de la historia de Venezuela del siglo XIX y ellos investigaron sobre el personaje, lo recrearon y bueno, tenemos allí una gran cantidad de perfiles donde ellos interactúan y los evaluamos. Qué buena idea. Profesor, Profesor Jesús, ¿no quiere ser mi profesor? Porque claro, de verdad quiere estudiar otra vez. Nos queda muy poco tiempo, de verdad. Entonces le pediría en la medida de sus posibilidades que fuese muy conciso. Cuando, Dios mediante, retomemos la normalidad en el país y los muchachos puedan ir a sus clases presenciales, ¿tiene planeado mantener viva esta idea de alguna forma? Yo creo que el mundo cambió y tenemos nosotros que cambiar, no podemos regresar al colegio e intentar ser los mismos docentes que éramos antes. Claro que tenemos que utilizar la tecnología dentro del aula y con mucha más frecuencia, y ahora sí entender eso que durante muchos años nos hablaron de las TIC. En las universidades pedagógicas y en las escuelas de educación han hablado mucho de las TIC, pero nadie entendía qué era eso, ni con qué se comía. El mundo nos enseñó de la forma más trágica a comprender qué es eso del siglo XXI. Claro. Bueno, y aquí estamos frente a la tecnología. Debemos regresar al aula y entender que los chamos necesitan utilizar el teléfono. Claro. Y que esa frase de guarden el teléfono quedó atrás. Sí. Utilicemos el teléfono. Y que la pandemia nos ha ayudado de cierta forma hasta a pulir un poco en las actividades de colegio y también del trabajo, de cuáles son necesarias a nivel presencial y cuáles sencillamente, hermano, con un WhatsApp hubiese servido y ya, sí, tal cual. Esta reunión de 3 horas. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros un gran gusto, un placer conversar con usted y sobre todo felicitarlo, ¿no?, por esta iniciativa y por los grandes resultados que ha tenido hasta ahora. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, todo esto es gracias a nuestros alumnos del colegio. También el San Ignacio nos lleva muchísima convicción y esperemos que se pueda repetir en muchos colegios. Yo creo que Venezuela tiene potencialidad para eso. Y bueno, aunque las condiciones son adversas, hay que innovar. El problema no es la tecnología, el problema es la innovación. Gracias, profesor. Escuchábamos al profesor Jesús Lara, docente del Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en la ciudad capital, en Caracas, y nos habló de una idea que lo llevó a crear un universo Jabo en este videojuego para que sus alumnos viesen clases virtuales allí y sobre todo se motivaran para seguir estudiando a pesar de la coyuntura del coronavirus.